Amables oyentes, este es su programa Alimento para el Alma. En esta oportunidad tendremos un gran texto de la Biblia, Génesis 1:1. Textualmente la palabra del Señor dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice en el principio es antes de toda creación. Antes de la creación no existía nada. Por eso la carta a los Hebreos, el capítulo 11:3, dice textualmente que todo lo que se veía fue hecho de lo que no se veía. Si no se veía nada era porque no existía nada. Hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. Me propongo con el modesto estudio que empezamos ahora. Me propongo, asesorado por las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, demostrar a nuestros amables oyentes que el Dios del Antiguo Pacto es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Que ese Dios de allá del Antiguo Pacto se hizo carne en la persona de Jesucristo. San Juan lo testifica diciendo: el verbo de Dios en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era en Dios. El verbo es la palabra de Dios, es Dios mismo. Antes de la creación, lo único que existía, no hubo ninguna otra sociedad antes de la creación. Eso es un engaño. Lo único que existía antes de la creación es nuestro Dios Jesucristo. Entonces me propongo demostrar con la Biblia en la mano que nunca ha habido otro Dios aparte de Dios. Nunca. Esa teoría, eso no es doctrina, es una teoría. Es una filosofía que Dios nunca la enumeró, nunca nos la hizo saber. No tiene ninguna sustentación bíblica. Génesis 1:1 nos habla de un único, solo y verdadero Dios. Entonces, la Escritura dice que ese Dios del Antiguo Pacto, que se llamaba Jehová de los ejércitos, se hizo carne en la persona de Jesucristo. En el principio estaba el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, es el pensamiento de Dios, es el logos de Dios, es Dios mismo. Antes de la creación no había absolutamente nada. Lo único que existía era el Señor Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Él le dijo a los judíos antes de que Abraham fuese: yo soy. Él no dijo yo fui, no, yo soy. Ese yo soy es un eterno presente. Se refiere al preexistente Dios, al Dios de la eternidad, a ese Dios que no tiene padre ni madre, ni genealogías, sino que permanece como sacerdote, como sumo sacerdote, permanece para siempre. Entonces, me propongo demostrar que el Dios creador del Antiguo Pacto es el mismo Dios creador del Nuevo Testamento. Pero quiero citarle algunos versículos que aparecen ahí en el libro de Isaías para confirmar, con algunos textos, para confirmar, amable oyente, que muchos textos de la Biblia confirman que Dios fue uno solo el que hizo los cielos y la tierra. Isaías 44:24 dice: así dice el Señor tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo. Hay que leer las Escrituras, no podemos inventar doctrinas, tenemos que apoyarnos en las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo
para poder explicarlas, para poder enseñarlas. Cuando no enseñamos las escrituras tal como han sido enseñadas, estamos corrompiendo la palabra y enseñándole a las naciones lo que Dios no ha mandado a enseñar. Así dice el Señor tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo, óigame bien, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, porque nunca hubo otro como Él, y que extiendo la tierra por mí mismo, porque nadie lo mandó aquí. Él es solo. La Biblia es unicitaria. La Biblia nunca habla de dos, ni de tres, ni de cuatro dioses. Esas son filosofías inventadas por el hombre que no tiene revelación. Entonces, observamos que en los textos que estoy citando, la Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo Dios del Nuevo y del Antiguo Pacto. Miremos otro texto que está ahí en el libro de Job, el capítulo 9. Quiero citarles ese versículo. Estoy confirmando con las escrituras del Antiguo Pacto que el creador de cielos y tierra es uno solo. Voy a citarles el libro de Job, capítulo 9, que textualmente dice de la siguiente manera. Escuche verso 5. Él arranca los montes con su furor. Ese él es el prefijo hebreo que habla de uno solo. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él renueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol, él solito, porque nunca ha habido otro. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Escuche esto. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él solito extendió los cielos porque nunca ha habido otro como Él. ¡Qué precioso! Entonces entendemos por la Biblia que en el Antiguo Pacto hay un solo creador, uno solito. Pero ahora trasladémonos al Nuevo Testamento y miremos de quién se sigue hablando en el Nuevo Pacto. Miremos de quién se sigue hablando como el creador del universo. Entonces tomaremos San Juan capítulo 1, que textualmente dice de la siguiente manera. Escúcheme, San Juan 1:1 dice, 1:3, perdón, todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? El Verbo de Dios que se hizo carne. Porque todas las cosas por Él, no por ellos ni por ellas. Porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso quiere decir que el Dios del Antiguo Pacto se hizo carne en la persona de Jesucristo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ese Dios Jehová del Antiguo Pacto se hizo carne en el Nuevo Testamento. Por eso, el evangelista San Mateo empieza en su capítulo 1, el versículo 23, diciendo que ese Dios del Antiguo Pacto es Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¡Qué precioso! San Mateo capítulo 1, el versículo 23, dice, escuche cómo dice la palabra del Señor 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios hecho hombre, Jehová de los ejércitos manifestado en carne, como lo dijo el apóstol Pablo en su primera encíclica, capítulo 3, verso 16, indiscutiblemente Dios
fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese Dios del antiguo pacto es Emmanuel, Dios con nosotros. Y voy a decirle algo con el aprecio que le profeso. La Biblia dice en Isaías 43:10, dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. El profeta Isaías, plenamente lleno del Espíritu Santo, nos confirma que nunca ha habido otro Dios como Jesucristo, ni lo habrá. La Biblia en el Salmo 96:4 dice que todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero solo el Señor creó los cielos y la tierra. Con estos versículos le estoy demostrando, amable oyente, que el Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Seguiremos con una segunda edición con la bendición de Dios. Un abrazo. Y es mi oración que Dios le abra el entendimiento para que usted pueda discernir que Dios es uno solo, que Jehová y que Jesucristo no son dos instituciones diferentes, sino que Él es el mismo, como lo afirmó el escritor: yo y el Padre uno somos. Un abrazo respetuoso y Dios le bendiga.